¿Alguna vez te has sentido completamente solo? Como si el mundo entero se hubiera puesto en tu contra y cada tormenta la tuvieras que enfrentar sin nadie a tu lado. Hoy, quiero compartir contigo una historia que tiene el poder de transformar tu vida. Es el relato de un lobo, expulsado de su manada y forzado a sobrevivir en el más absoluto desamparo. Te invito a que te quedes, porque esta narración te mostrará que la soledad no es un castigo, sino el fuego sagrado donde se forjan las almas más grandes y los espíritus más fuertes. Había una vez, en la profundidad de los bosques del norte, donde los inviernos son largos y crueles, un lobo joven y fuerte, nacido con el espíritu de un líder. En esa tierra implacable, solo los más resilientes lograban ver una nueva primavera. Desde cachorro, fue diferente. No era el más grande ni el más rápido, pero en su mirada ardía una determinación que los demás no poseían. Un fuego interior lo impulsaba. Mientras los otros cachorros solo jugaban, él observaba el viento, aprendía del fluir del río y estudiaba las estrellas. Mientras otros seguían ciegamente al líder, su instinto lo llevaba a preguntarse el porqué de cada decisión. Su destino parecía destinado a la grandeza, pero la vida, como suele ser, tenía otros planes. Justo cuando empezaba a encontrar su lugar, la traición lo golpeó. Algunos temían su potencial, otros sentían envidia de su espíritu indomable. Y una noche, sin advertencia ni explicación, fue desterrado. Herido, confundido y con el corazón roto, se encontró solo bajo un cielo sin luna. Había dado todo por su manada, y en un instante, lo había perdido todo. El único sonido que lo acompañaba era el eco de su propio aullido, un lamento perdido en la inmensidad del bosque. Fue en ese preciso momento de absoluta oscuridad que comenzó su verdadera historia. Las primeras noches fueron un infierno. El frío no solo congelaba sus huesos, sino también su alma. No había refugio, no había calor, no había nadie. Solo el crujir de los árboles y el canto terrorífico de los cuervos que parecían burlarse de su dolor. Las sombras danzaban a su alrededor, amenazando con devorarlo, y el hambre, un hambre desgarradora, vaciaba no solo su estómago, sino también su espíritu. Era un vacío que ninguna presa podía llenar. Un tipo de hambre que te quema por dentro y te hace dudar si estás vivo o simplemente retrasando lo inevitable. Las noches se volvieron eternas, y el viento helado le susurraba al oído los recuerdos de la traición, las miradas de quienes le dieron la espalda, el silencio cruel de aquellos a los que una vez protegió. A veces, cerraba los ojos deseando no volver a abrirlos. Pero algo en su interior, una chispa ancestral, un latido rebelde, lo obligaba a seguir adelante. Una fuerza indomable se negaba a aceptar el final. Con el amanecer, la necesidad lo empujó a cazar. Vio un grupo de renos y se lanzó al ataque, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. Fallaba una y otra vez, y cada error lo dejaba más débil, más cerca de la muerte. Sin embargo, no se rindió. Una extraña sensación le decía que esta soledad no era su tumba, sino su crisálida. Los días se convirtieron en semanas. Se enfrentó a pumas, a osos y a la hostilidad de un mundo que no da segundas oportunidades. Las heridas comenzaron a cubrir su cuerpo, pero no eran cicatrices de derrota, sino medallas de evolución. Un día, con la esperanza de encontrar refugio, se acercó a otra manada. Fue recibido con gruñidos y dientes. Un forastero, un extraño, era una amenaza. En el mundo salvaje, lo diferente a menudo se elimina. Fue atacado y perseguido. Aulló de dolor, pero ya no de miedo. Y mientras huía, algo en su interior se quebró para siempre, pero para renacer más fuerte. Ese día entendió una verdad brutal, no había vuelta atrás. No existía un hogar al cual regresar. Si quería sobrevivir, debía convertirse en algo más que un lobo.
Debía convertirse en una leyenda. Una noche, bajo un cielo estrellado y helado, el silencio se volvió absoluto. No había viento, no había sonidos, solo el ritmo entrecortado de su propia respiración. Levantó la vista hacia el manto infinito de estrellas y no sintió paz, sino el peso aplastante de su propia existencia. El universo era inmenso, y él era insignificante. Cerró los ojos y las preguntas brotaron desde lo más profundo de su ser. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tuve que perderlo todo? ¿Por qué siento que mi camino no lleva a ninguna parte? No hubo respuesta, solo el susurro del viento que, en lugar de abrazar, arañaba. ¿Nací para caminar solo para siempre? ¿Acaso no hay un lugar para mí en este mundo? Se sintió como una criatura rota, perdida en la inmensidad, cargando un dolor que ya no sabía cómo expresar. Su alma, al igual que el bosque, se había congelado. Y fue entonces, en ese silencio absoluto, cuando un sonido suave, casi imperceptible, rompió la quietud. Abrió los ojos. Sus sentidos, adormecidos por el dolor, despertaron. Algo se acercaba. No era una presa, no era una amenaza. Era algo distinto. Desde la copa de un viejo roble, descendió en silencio una figura majestuosa, un búho de plumaje plateado, con ojos tan profundos como la noche misma. El lobo se levantó, alerta, pero no gruñó. Había algo en la presencia de aquel ser que lo desarmaba. El búho aterrizó en una rama frente a él y simplemente lo observó, como si pudiera ver más allá de sus cicatrices, directamente a su alma herida. El lobo bajó la mirada, avergonzado de su estado. Pero el búho permaneció inmóvil, sereno. Finalmente, con una voz tan antigua como el propio bosque, una voz que no se oía con los oídos, sino con el corazón, el búho habló. No estás solo por error, joven lobo, dijo el sabio con una calma que parecía abrazarlo todo. Estás solo porque aquellos que deben caminar a tu lado aún no están listos, y tú aún no estás listo para guiarlos. El lobo levantó la mirada, y por primera vez, sin defensas, dejó salir todo su dolor. Yo no pedí esto, dijo con la voz quebrada. Daría lo que fuera por volver atrás, por tener mi hogar. ¿Qué hice tan mal para merecer este exilio? Lo único que siempre quise fue pertenecer. El búho lo escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Sabía que un alma herida primero necesita vaciarse antes de poder sanar. Estoy cansado, continuó el lobo. Cansado de luchar solo. A veces solo quiero rendirme, dormir y no despertar, porque este frío, este vacío, ya no lo soporto. Un largo silencio envolvió el claro del bosque. Luego, el búho habló de nuevo. No le temas a tu soledad. No es un castigo, es una iniciación. Un camino sagrado que solo recorren aquellos destinados a entregar algo grande al mundo. El lobo lo miró fijamente. ¿Y si este dolor nunca se va? ¿Y si me quedo así para siempre? El búho inclinó la cabeza con suavidad. El dolor siempre deja marcas, pero no todas son heridas. Algunas se convierten en mapas. El sufrimiento que logras entender se transforma en sabiduría, y la sabiduría que compartes se convierte en una guía para otros. No sé si soy capaz, susurró el lobo. No me siento fuerte. Me siento roto. Te sientes roto porque ya no eres el mismo que fuiste, respondió el búho con ternura. Y eso no es debilidad. Es evolución. El lobo guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras de otro no lo herían, no lo juzgaban. Simplemente, lo entendían. El búho miró hacia las estrellas. El dolor y la soledad duelen más cuando no se entienden. Pero cuando comprendes su propósito, te transforman. No estás aquí por casualidad. Estás siendo templado en el fuego.
Y cuando llegue el momento, otros vendrán a ti. Así que, joven lobo, abraza tu soledad. Conviértela en tu maestra. Aprende de ella, y verás cómo no solo encontrarás tu lugar en el mundo, sino que lo construirás. El viento sopló de nuevo, pero esta vez fue una caricia. Las estrellas parecían brillar con más fuerza. Y por primera vez en una eternidad, el lobo no se sintió perdido. Comprendió que su dolor tenía un propósito. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre los árboles, algo había cambiado en su corazón. Ya no caminaba sin rumbo, movido solo por el instinto. Ahora tenía una dirección. Dejó de enfocarse en sobrevivir y comenzó a enfocarse en crecer. Sus pasos se volvieron firmes. Su aullido ya no era un lamento, sino una declaración. La soledad no lo consumía, la llevaba como un manto de poder, como su maestra. Cazaba con una precisión letal. Sus sentidos eran más agudos, su cuerpo más fuerte y su mente más clara. Había dejado de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el arquitecto de su destino. La soledad ya no era su condena, era su aliada. Un día, mientras caminaba con la mirada firme, el destino volvió a moverse. La vida le presentó algo que ya no esperaba, otros como él. Primero fue un lobo solitario con ojos tristes pero un alma fuerte, también forjado en el exilio. Luego llegó otro, más joven e impulsivo, pero con el mismo fuego en la mirada. Poco a poco, comenzaron a llegar otros. Lobos rotos, rechazados, perdidos. No se unieron por necesidad, sino por reconocimiento. En la mirada del lobo majestuoso, no veían a un líder que imponía su fuerza, sino a uno que inspiraba con su ejemplo. Él no hablaba de dolor, lo había encarnado. No hablaba de resistencia, él era la resistencia hecha carne. Y así, sin buscarlo, comenzó a formar una nueva manada. Una manada de almas solitarias que ahora caminaban juntas. No lo hacían por debilidad, sino porque en la fortaleza del otro encontraban la suya. Aprendieron a cazar como una sola entidad, a protegerse, a confiar. Cada movimiento coordinado, cada victoria sobre osos y pumas, los hacía más fuertes, más unidos. Esta nueva manada, nacida de las cenizas del rechazo, se convirtió en leyenda. La más fuerte, la más respetada de toda la región. Guiada por aquel que una vez fue desterrado, por aquel que convirtió cada herida en una lección y cada noche de soledad en una fuente de poder interior. Su aullido ya no era el de un lobo solitario. Era el eco de una vida reconstruida con cicatrices, una voz que hablaba de superación, de propósito y de encontrar la libertad en medio de la adversidad. El lobo majestuoso no solo sobrevivió. Se transformó. Pasó de ser un rechazado a ser un guía, un líder, una leyenda. No porque buscara el poder, sino porque fue fiel a su camino, a pesar del dolor y del frío. Porque entendió algo que pocos comprenden, a veces, la vida te aísla no para destruirte, sino para reconstruirte. Te aleja de todo lo conocido para que descubras tu verdadera fuerza. Te deja solo para que descubras quién eres en realidad. Si hoy te sientes como ese lobo, si sientes que caminas solo, quiero que sepas algo, no estás perdido, estás en formación. Aprovecha este tiempo. Abraza tu soledad como una maestra. Trabaja en ti, fortalece tu espíritu, sana tus heridas. Cada noche oscura, cada golpe, cada rechazo, te está moldeando. Llegará el día en que entenderás por qué tuviste que recorrer este camino. Porque los más grandes no nacen en la comodidad. Se forjan en el silencio, en la lucha y en la soledad. Si este relato ha resonado en tu espíritu, te invito a compartirlo. Que sea una luz para otra alma que hoy camina en la oscuridad.
Al dejar tu me gusta o suscribirte, no solo nos ayudas a seguir creando, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de la transformación. Que la fuerza que encontraste en esta historia te acompañe en cada paso de tu viaje. Y que la paz, finalmente, encuentre un hogar permanente en tu corazón. Gracias por escuchar hasta el final. Nos encontramos en la próxima historia.